Bien, buenas tardes entonces. Vamos a empezar con el desarrollo de la unidad 14, que es la unidad que nos toca desarrollar, que estamos desarrollando en esta ocasión. Hoy y el lunes probablemente seguiremos con la 14. Ya saben, cualquier cosa me interrumpen, vamos hablando o si no me escriben por el chat, que los voy a ir leyendo. Les hago la misma aclaración que les dije cuando empezamos la unidad 12, esta unidad 14 tiene que ver con es el subsistema tributario, o el subsistema impositivo, o el subsistema de impuestos, ¿está? Les hago la misma aclaración que les hice cuando vimos el subsistema de personal, el subsistema de recursos humanos, vinculado a que lo que a nosotros nos interesa es el aspecto contable de este subsistema, ¿sí? O sea, el aspecto contable de los impuestos. Estamos siempre en la disyuntiva, estamos en una materia de segundo año, y ustedes impuestos van a tener dos o tres materias vinculadas a impuestos. Primero finanzas públicas, que es el soporte, pero después van a tener impuestos 1, impuestos 2, ¿sí? Donde ahí van a verdaderamente aprender todos los secretos del desarrollo de la liquidación de impuestos, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una pequeña presentación, una pequeña introducción, pero recuerden siempre que el objetivo es los aspectos contables vinculados al subsistema impositivo, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta porque eh, es el enfoque que le damos, ¿sí? Bien, entonces, el programa que tenemos acá tiene que ver con la estructura que ya tenemos. El punto uno tiene que ver tributos, conceptos, función, subsistema, departamentalización, la vinculación con el sistema de contabilidad general, el encuadre tributario y su impacto en el SIC, y la identificación de aquellas variaciones patrimoniales posibles, ¿sí? Probablemente hasta ahí lleguemos a desarrollar hoy. Si podemos avanzar algo, tenemos el segundo punto, que son los comprobantes usuales vinculados a los tributos, formularios e inscripciones, declaraciones juradas, papeles de trabajo, minutas contables y cómo es la relación del sistema tributario e Internet. El tercer punto tiene que ver con los registros tributarios, los libros IVAs, que tenemos el libro IVA ventas y el libro IVA compras. Obligatoriedad y requisitos, diseño, el procesamiento manual o electrónico. Y acá viene lo importante de este punto que tiene que ver con las formas de vinculación y del funcionamiento de estos registros tributarios con el SIC. ¿Tá? Algo ya habíamos hablado en la unidad 7 cuando hablamos de sistemas indirectos de registración, pero que lo vamos a terminar de comprender eh, ahora, cuando estamos hablando de esas diferentes formas de vinculación, que seguramente será el lunes que charlaremos de ese tema. Y el último punto tiene que ver con las políticas contables del subsistema, siempre son políticas contables particulares, de reconocimiento contable, de control interno y de la documentación de respaldo. ¿Sí? Bien, para empezar a hablar de impuestos, tenemos que entender el funcionamiento del sistema tributario y entender este concepto de poder fiscal, ¿sí? Este concepto de poder fiscal es la facultad que tiene el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, para establecer tributos, para establecer contribuciones de cumplimiento obligatorio para las personas, ya sean físicas o jurídicas. ¿Está? O sea, el poder fiscal es justamente la facultad del Estado de poder imponer, de poder establecer tributos. ¿Sí? Cualquier organización que actúa en la sociedad tributariamente está alcanzada. Obviamente que ese alcance va a ser diferente en función de la actividad, va a ser diferente en función, que es algo que tenemos más adelante, de la dispersión geográfica, va a ser diferente en función del tamaño de la organización que estemos hablando, va a ser diferente en función si persiga o no persiga fines de lucro, ¿tá? O sea, todas, incluso las sin fines de lucro, tienen alguna vinculación, tienen algún alcance tributario, ¿sí? Por el simple hecho de desarrollar una actividad en la sociedad. Dentro de los tributos, nosotros podemos identificar tres tipos de tributos, ¿sí? Los impuestos por un lado, las tasas por otro lado
y las contribuciones especiales. A medida que vayamos hablando hoy, vamos a ir explicando cada uno de esos tipos de tributos. Pero para hacer una primera aproximación, los impuestos son eh, tributos que cobra el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, eh, y es donde se determina una carga, o sea, se determina grava una determinada capacidad contributiva de los contribuyentes, y lo recaudado con esos impuestos va a la tasa, va a la contribución general del Estado, al mantenimiento general del Estado en sus diferentes niveles. O sea, sirve para soportar los diferentes gastos que tiene el impuesto, que tiene el Estado. Pero no hay una relación directa entre quien paga el impuesto y quien se ve beneficiado directamente por por esa prestación de servicios que hace el Estado. Que ahí radica la diferencia fundamental en tasas, ¿sí? La tasa sí hay una relación directa de prestación de servicio del Estado con lo que paga el contribuyente. O sea, el caso por ahí más típico lo que se ve en el común denominador, en los contribuyentes en general, tiene que ver con las tasas municipales, ¿sí? O las tasas, depende de cada municipio, se llaman de manera diferente, pero es la tasa de alumbrado, la tasa de barrido, la tasa de recolección de residuos, ¿está? O sea, el alumbrado público. Entonces, se paga una tasa y el ciudadano, quien paga esa tasa, recibe una prestación directa, ¿sí? También se da el caso cuando, por ahí vinculado un poco más a la profesión, cuando se inscriben sociedades, por ejemplo, se pagan tasas administrativas. O sea, quien quiere inscribir una sociedad, quien quiere inscribir un ente sin fines de lucro, y va a usar los servicios del Estado para que inscriban esa sociedad, o sea, va a ir a persona jurídica, o incluso puede ser, por ahí no tanto en la parte societaria, pero sí en la parte laboral, cuando se quiere rubricar el libro sueldos y jornales, se paga una tasa. O sea, quien quiere rubricar, quien quiere usar el servicio del Estado, recibir ese servicio del Estado, paga una tasa. O sea, hay una relación directa entre quien paga el servicio y quien lo recibe. ¿Sí? Y por último, tenemos las contribuciones especiales, que eso es una contribución, como dice el nombre, adicional que paga un contribuyente por una obra o por una actividad que realizó el Estado y con cuya actividad se vio beneficiado normalmente patrimonialmente. El ejemplo más común de las contribuciones especiales tiene que ver con el asfalto, por ejemplo, o ciertas obras de infraestructura. Supongamos que se realiza un gran asfalto con desagües pluviales, con una gran conexión de cloacas del servicio de desagüe, con iluminación. Entonces, la obra esa obra que realizó el Estado, beneficia a todos los terrenos, tanto a los terrenos los terrenos que están bien frente a ese nuevo asfalto, y tal vez influya algunas cuadras a la redonda también. Entonces se le cobra a los dueños de esos inmuebles una contribución especial. ¿Por qué? Porque por esa obra se vieron beneficiados porque seguramente esos inmuebles aumentaron su valor, aumentaron su tasación. ¿Tá? Y bueno, lo que yo ya les dije, este poder fiscal se exterioriza en los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. ¿Tá? Bien. Esto es un poco lo que les decía de la justificación de ese poder fiscal. Al no desarrollar una actividad económica, no hay recursos. O sea, puede tener algún recurso adicional, por ahí más que nada con las tasas sobre todo, pero al no desarrollar una actividad económica, para poder cumplir con las obligaciones del Estado, es que organiza un sistema tributario, ¿sí? Y de ahí surge la obligatoriedad del impuesto, ¿sí? Entonces, como el Estado necesita obtener fondos, se tornan obligatorios los impuestos. Ahí era lo que hoy le quería decir más o menos, que es el costo de actuar en una sociedad organizada, ¿sí? Ese sería el, el costo que tienen que asumir las personas en general, ya sean físicas o jurídicas, pagando impuestos. Ahora bien,
si nos ubicamos, o sea, esa sería la justificación un poco del poder fiscal, o sea, la idea que deberían tener ustedes de que exista un marco para tener un sistema tributario organizado. Ahora bien, si nos ubicamos dentro de la organización, ya empezamos a hablar de la función tributaria o de la función impuestos, al igual que todas estas que venimos viendo ahora, es secundaria al ciclo operativo. Ustedes recordarán que el ciclo operativo era comprar, pagar, vender, cobrar, ¿sí? Pero teníamos, ya vimos con personal, ya vieron con recursos humanos, bueno, personal, recursos humanos, con activos fijos, que fue lo que estuvieron viendo. eh, de esa misma forma, la función tributaria es una función secundaria, complementaria al ciclo operativo, ¿sí? Eh, y esta función va a impactar, ahora vamos a ver, dependiendo del tipo de impuesto, del tipo de tributo, en el patrimonio sí o sí, y en algunos casos también en los resultados de la organización. Y otra de las características, por eso fíjense que el título la filmina dice la función tributaria y el contexto, otra de las características de esta función es que está incidida totalmente, diría yo, por el contexto. ¿Está? O sea, eh, es en el contexto, es el Estado, a través del poder legislativo y a través de algunas disposiciones incluso del poder ejecutivo, que eh, establece ese sistema tributario donde la organización, una vez que decide realizar una determinada actividad o decide instalarse en determinada jurisdicción, ya sea provincial o municipal, eh, tiene que cumplir con ese sistema tributario. En algunos casos voy a tener opciones, ¿está? Podré inscribirme en determinado impuesto o en otro, podré ser un contribuyente del régimen general de IVA y ganancias, o podré ser, si me dan los parámetros, un contribuyente monotributista. O sea, por ahí puedo tener algunas alternativas, ¿sí? Pero me incluyo en las generales de la ley, ¿está? O sea, es una función donde el contexto le da toda la información. Y nosotros, como asesores de estas organizaciones, por ahí tenemos que ver algunas alternativas, pero siempre dentro de ese contexto, ¿está? O sea, siempre de un contexto que normalmente nosotros no podemos influir, ¿está? O sea, la organización no tiene un poder de influencia sobre ese sistema tributario. Lo podrá hacer a través del Consejo de Ciencia Económica, lo podrá hacer a través de alguna cámara empresaria, algunos reclamos o algún tipo de solicitud de exención o algunas otras cuestiones, pero siempre dentro de lo que marcan las leyes, el marco normativo. ¿Está? Bien, y lo que dice ahí un poquito tiene que ver en aquellas organizaciones reducidas, que ya lo sabemos, ahora cuando hablemos de departamento lo vamos a ver, pero en las organizaciones reducidas o en los entes sin fin de lucro está tercerizado, y a medida que va aumentando la magnitud y la responsabilidad de esa función tributaria, lo más probable es que tengamos departamentalizado. Bien, ahora bien, la función tributaria. Vamos a tener, ahora vamos a ver en los siguientes Power, en los siguientes slides, una suerte de ejemplos de actividades que se pueden ir presentando, ¿sí? Eh, pero esas actividades van a ir variando en función de la actividad, en función de la manifestación de riqueza, o sea, sí, dependiendo del tamaño de la organización, pero el tamaño entendido por el patrimonio, ¿sí? Por el volumen del patrimonio, que es uno de los indicadores de riqueza para el Estado, ¿sí? Ahí me pregunta Tania si vamos a subirla. Sí, esta sí la estoy grabando. La profe nomás tuvo problemas y se está grabando. Tuvo problemas la clase anterior, ¿sí? Pero sí, 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 voy a seguir, esta la voy a grabar. La estoy grabando, perdón, y voy a seguir. Bien, si igual, si a varios se les corta, se les entrecorta, avísenme. Creo que vengo bien. Profe, se escucha perfecto. Bien, me alegro. Bueno, les decía, va a depender del tamaño, del tamaño del patrimonio, sobre todo, si tiene o no tiene personal en relación de dependencia. Va a depender de la dispersión geográfica. Y eso tiene que ver porque, como yo les decía, los tres niveles, nacional, provincial y municipal, eh, cuando hablamos de provincias,
si yo trabajo, porque es posible, en varias provincias, voy a tener un sistema tributario diferente. En vez de ser contribuyente común, seré contribuyente de convenio a los efectos de los ingresos brutos, pero a su vez voy a tener que respetar normativa provincial de aquí, todas las provincias donde me esté trabajando. Lo mismo ocurre con los municipios. ¿Sí? Y bueno, después otras variables que, por ejemplo, qué tipo de razón social soy, si soy una sociedad, si soy una asociación civil, si soy una fundación, ¿tá? Me puede dar diferentes tributos. Si estoy explotándolo como una persona jurídica o como una persona física, ¿sí? Puedo tener diferentes formas de liquidar los impuestos, ¿sí? Eh, bueno, esta función entonces, ese poder fiscal del que yo les hablaba anteriormente, va a impactar en el SIC de la organización y va a impactar sí o sí en el patrimonio y puede impactar en los resultados, ¿sí? ¿De qué va a depender que impacte en uno o en otro? De la situación de revista como sujeto pasivo que adquiera el contribuyente, el ente en el que estamos nosotros trabajando, ¿sí? Yo puedo ser un sujeto pasivo por deuda propia, es decir, los impuestos recaen impactan en el gasto, o sea, son resultado para el contribuyente, para la empresa, que va a tener un impacto en resultados y en el patrimonio. El caso típico sería ingresos brutos, el caso típico sería eh, el impuesto a las ganancias, sería un impuesto de sellos, serían, eh, incluso si lo quisiéramos asimilar con la parte de personal, serían las contribuciones patronales, ¿sí? Pero que no son impuestos, eso, sino que son contribuciones. Pero para que ustedes entiendan que es lo mismo. O sea, yo soy un sujeto pasivo, pero por deuda propia, por deuda del propio ente, ¿sí? Y puedo ser también sujeto pasivo, o sea, estar obligado a pagar, pero por deuda ajena, ¿sí? Que se da fundamentalmente en aquellos casos donde soy agente de retención o soy agente de percepción de cualquier impuesto, de sello, de ingresos brutos, de ganancia, de IVA. ¿Tá? O sea, si yo soy un agente de retención, algo hablamos cuando hablamos en fondos, al momento de yo pagarle al- a, a mis proveedores, le retengo una parte, me quedo con una parte de lo que tengo que pagarles a ellos, le entrego una constancia de retención, pero esa retención que yo le hice al proveedor la tengo que depositar al fisco. O sea, soy un sujeto pasivo por deuda ajena. O sea, ahí el impacto se produce solo en el patrimonio. Hay una operación permutativa, no es permutaría, dice ahí, pero es permutativa. Eh, ¿Por qué? Yo tenía la cuenta proveedores. Vamos a suponer proveedores por 100.000. Bueno, de esos 100.000 yo le voy a pagar 95, le voy a hacer un cheque por 95.000 y 5.000 pesos va a ser una retención de ingresos brutos. ¿Está? ¿Cómo registro yo ese pago? Proveedores, debito, perdón, proveedores por 100.000, acredito banco por 95.000 y acredito otro pasivo de retenciones de ingresos brutos a depositar, supongamos, por 5.000 pesos. Bueno, esa cuenta retenciones de ingresos brutos a depositar es una deuda, pero es un pasivo para mí, pero en realidad ese ingreso bruto no me representa un gasto, porque es plata que no le pagué al proveedor. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con el agente de percepción. Cuando yo facturo, a mis clientes les agrego un importe adicional. Percibo un aporte adicional, que en algún momento se los voy a cobrar. ¿Está? Entonces, en función, si las deudas son por deuda propia, por deuda ajena, es como va a ir impactando después en mi plan de cuentas. ¿Está? Esto es un resumen. Ahora en los Power que sigue voy a profundizar el tema de la función, pero es para que ustedes entiendan un poquito nomás
lo que ya charlamos en todas las unidades anteriores, ¿sí? Cuando hablamos de función tributaria, estamos haciendo referencia a todas aquellas tareas operativas vinculadas a los tributos, ¿sí? Va a variar esas tareas dependiendo del tipo de impuestos, si es contribuyente por deuda ajena o no. Pero, por ejemplo, dentro de esas tareas, ahora las voy a explicar con mayor profundidad, pero tiene que ver con la inscripción, con las inscripciones del organismo, la liquidación de los impuestos, las presentaciones de las declaraciones juradas, las registraciones impositivas, contestación de requerimientos o verificaciones que me hacen los distintos organismos, controles, vamos a tener muchos controles, eh, presentaciones de planes de pago. Ahora lo vamos a ir desarrollando en profundidad, pero recuerdan que la función tributaria tiene que ver con las tareas operativas que se llevan a cabo vinculadas a impuestos, vinculadas a tributos. Tributo en realidad es un término más amplio que impuestos, ese es el término correcto que hay que hacer. El otro punto, que es cuando hablamos de departamento de impuestos o departamento tributario, tiene que ver, como ustedes saben, con la estructura organizativa, ¿sí? Y al igual que todas las otras funciones, va a depender que exista o que no exista un departamento. Siempre el primer marco es el tamaño de la organización, pero también tiene que ver con la importancia relativa de esa función en relación a otras. ¿Qué quiere decir? Una empresa que está inscripta en muchos impuestos, que es agente de retención o de percepción de muchas jurisdicciones, que tiene muchos regímenes de información, que ahora lo vamos a ver, que está inscripta en muchas municipalidades, entonces la probabilidad de que tenga un departamento es cada vez mayor, ¿sí? Eh, Ahora bien, si son pequeñas organizaciones que están inscritas en IVA o que son monotributistas, que solamente son contribuyentes comunes de ingresos brutos, o sea, que trabajan en una sola jurisdicción, que no son agentes de retención, no son agentes de percepción, lo más probable es que tengan tercerizada esa función y dentro del organigrama no tengan nada de impuestos. Como yo les decía, los estudios contables, el contador independiente, si bien nosotros acá estamos haciendo contabilidad, pero en el ejercicio de la profesión, el primer punto o lo primero que aparece para justamente prestarle servicios a las organizaciones son dos áreas: liquidar sueldo y liquidar impuestos. ¿Está? O sea, esa es la realidad. La mayoría de las empresas contratan a los profesionales primero para hacer esas dos tareas. Y la contabilidad como que viene enganchada con esas dos tareas. Yo le diría que el departamento de impuestos sería uno de los últimos que se crea. ¿Está? O sea, tiene que ser verdaderamente grande y significativa la empresa para que la cantidad de responsabilidad y la cantidad de impuestos que se liquidan para que amerite la creación de un departamento de impuestos, ¿sí? Pues es uno de los últimos que se crea. Ahí Estefanía me pregunta que explique. Sí, ahora cuando que explique de vuelta retenciones y percepciones. Aguantame un ratito, Estefanía. Cuando vayamos a las actividades, voy a aprovechar y voy a profundizar un poquito más. ¿Está? Aguantame un ratito. Y el último punto del subsistema, o sea, cuando hablábamos de función, departamento y subsistema, ustedes ya saben que cuando estamos hablando del subsistema de impuestos o el subsistema tributario, estamos haciendo referencia, primero que nada, es un enfoque teórico, ¿sí? Que tiene que ver con entender a la organización desde el punto de vista de la teoría de los sistemas, ¿sí? Entonces, si yo tengo implementado un sistema de información contable, seguramente tendré un subsistema impositivo. ¿Y a qué nos referimos con ese subsistema impositivo? A todas aquellas tareas o involucra a todas aquellas actividades que tienen un impacto contable. Las registraciones contables, los controles internos contables, todos aquellos comprobantes registrables que tienen alguna cierta vinculación con la parte impositiva. Fundamentalmente, acá vamos a tener el devengamiento de los impuestos, el devengamiento de las tasas. ¿Está? Esas son las tareas de la función que tienen
un impacto en el SIC, y en ese caso vamos a estar hablando del subsistema impositivo. Y mucho hincapié se hace en controles también. Bien. Hoy había uno de los Power. Si ustedes les hago una aclaración ya, si bien algunos recién yo leí que no habían podido acceder a los Powers, ¿sí? Ahí yo hace 5 o 10 minutitos lo actualicé y deberían poderlo ver. En lo que tienen ustedes impreso, hay como 3 o 4 Powers con un listado de tareas, ¿sí? Que, yo no las voy a trabajar ahora porque prefiero trabajar con los Power que siguen, pero están buenas esas para que ustedes las lean después como ejemplo de actividades. Igual yo las voy a ir mencionando, ¿sí? Pero no quería atarme puntualmente a los 4 o 5 Power que tienen ustedes ahí, porque si no me iba a quedar como repetido, pero quédense tranquilos que las voy a ir desarrollando. Antes de entrar a las actividades de la función impuestos, hay que identificar dos tipos de obligaciones en el área impositiva. Obligaciones formales, por un lado, y obligaciones materiales, por otro lado. ¿Por qué es importante diferenciar estas dos obligaciones? Porque de esas obligaciones se desprenden responsabilidades diferentes también, que pueden o no tener impacto en el SIC. ¿Sí? Las obligaciones formales en sí no tienen un impacto directo en el SIC. Cuando hablamos de obligaciones formales, nos estamos refiriendo a eh, aquellas formalidades que se tienen que cumplir. ¿Cuál es la primera formalidad que nos aparece? Inscribirnos en los impuestos. ¿Está? Inscribirnos en los diferentes organismos. O inscribirnos como agente de retención si desarrollamos determinada actividad. O inscribirnos como agente de percepción si desarrollamos determinadas actividades. Otra de las Después, si cambiamos el domicilio, hay obligación de informar ese cambio de domicilio. Ahora todas las organizaciones tienen creadas ya domicilios fiscales electrónicos. Otra de las obligaciones formales es justamente adherirse a esos domicilios formales, a esos domicilios electrónicos. ¿Sí? Eh, entonces, y esas por ahí son obligaciones las que yo les mencioné de una vez en la vida o una vez cuando se produce la mudanza o crear un punto de venta nuevo o instalar un controlador fiscal. Son todas obligaciones formales. Emitir facturas, ¿sí? Con los requisitos que corresponden, ¿sí? Eh, exhibir determinadas planillas, exhibir determinadas constancias de inscripción. Todas esas son obligaciones formales y que si ustedes lo miran son todas obligaciones que no tienen un impacto en el SIC. Hay una obligación formal que se debe hacer todos los meses, por lo menos para ingresos brutos y para IVA, que es presentar las declaraciones juradas, ¿sí? Y anualmente el impuesto a las ganancias. Son todas obligaciones formales. Yo les digo, no tiene un impacto directo en el SIC. ¿Por qué? Porque hacerla es puramente operativo. Ahora bien, si yo no cumplo con alguna de estas obligaciones formales, puedo tener o puedo ser sujeto a sanción con multas. ¿Sí? Van a ir variando las multas. Bueno, pero si yo no cumplo con esa obligación formal y el Estado me inicia un sumario y me determina una multa, esa multa sí va a tener un impacto patrimonial y va a tener un impacto en el SIC. ¿Está? Por otro lado, las obligaciones materiales son las obligaciones de pago. O sea, son las obligaciones de ingresar fondos, ya sea por deuda propia o por deuda ajena. El castigo, si se quiere, por no cumplir con las obligaciones materiales, o sea, por no pagar, es el interés en primera instancia. ¿Sí? Y ahí viene lo importante, si lo que no estoy pagando son pasivos por deuda ajena, puedo también tener multas, que también pueden tener un impacto en el SIC. ¿Qué me refiero con esto? Si yo tengo la declaración jurada de ingresos brutos, presento la declaración jurada de ingresos brutos y no la pago por ingresos brutos propios, digamos, o sea, generados por la actividad de venta, generados por los ingresos que tuvo el ente, y no pago
al momento de pagar después voy a tener intereses por el atraso en el pago. Ahora bien, si lo que yo no estoy depositando son retenciones de IVA, retenciones de ingresos brutos, retenciones de ganancia, o sea, es deuda que le saqué a un proveedor, que dejé de pagarle a un proveedor, porque es plata del Estado que me la quedé. Además de los intereses, puede ser que me sancionen. Por ahí no son, ninguna es multa automática. En realidad, si alguien trabaja o tiene conocidos o contadores, existen, nosotros por ahí hablamos de multas automáticas, que normalmente se da cuando uno no presenta la declaración jurada y ya viene la multa. En realidad, por definición, para poder aplicar cualquier multa, el Estado me tiene que iniciar un sumario y dar la posibilidad de defensa. Lo que pasa es que eso es tan automático de que o presenté o no presenté, digamos, no hay muchas opciones. Si la presenté no corre la multa y si no la presenté me corre la multa. Por eso que nosotros muchas veces hablamos de multas automáticas. ¿Está? Pero entonces, eso quiero. Las obligaciones formales en principio no tienen un impacto en el SIC, pero su no cumplimiento puede traer aparejado un cumplimiento en el SIC. Que de hecho van a ver que todo lo vinculado, o la gran mayoría vinculado al subsistema impositivo, está vinculado justamente a esas obligaciones formales. Bien, y ahora sí, vamos a hablar un poquitito de las actividades, ¿sí? De aquellas actividades que se desarrollan en la función. Quiere ver el tiempo más. La primera tiene que ver con las inscripciones impositivas en los distintos organismos, ¿sí? Mínimamente me tengo que inscribir en los tres niveles. A nivel nacional, me inscribo en AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ahí es que me voy a inscribir o como un contribuyente del régimen común, del régimen general, donde me inscribo en IVA, me inscribo en ganancias, me inscribo como empleador, me puedo inscribir como algún agente de retención si es que me corresponde. A nivel provincial, me escribo en términos generales se llama rentas, ¿sí? En Corrientes es la Dirección General de Rentas, acá en el Chaco es la Administración Tributaria Provincial, en Formosa también es DGR, o sea, cada provincia, DGR significa Dirección General de Rentas. Eh, Cada provincia por ahí puede tener su nombre, el organismo, pero son normalmente conocidas como rentas provinciales, ¿sí? Eh, Ahí se pueden dar dos situaciones, mínimamente dos situaciones, que si trabajo en una sola jurisdicción, o sea, en una sola provincia, me inscribo en esa provincia, o si voy a trabajar en varias provincias, me inscribo en lo que se conoce como convenio multilateral. O sea, me inscribo, tengo una jurisdicción sede, pero me termino inscribiendo en todas las provincias que ejerzo actividad. Vuelvo a decirle, no tienen que saber nada de convenio multilateral ustedes. Ya cuando lleguen impuestos van a aprender a liquidar esos impuestos. Es simplemente informativo lo que decimos acá. ¿Sí? Eh, Estas inscripciones antes eran presenciales, en algunos lugares todavía siguen siendo presenciales. Con esto de la pandemia, las que todavía no lo habían hecho virtual, terminaron aceitando los procedimientos y la mayoría de las inscripciones se hace, la mayoría de las jurisdicciones, las inscripciones se terminan haciendo virtuales. Algunas se hacen la inscripción vía página de internet o vía la página del organismo y se adjunta la documentación directamente en la página. Y hay otras que todavía siguen pidiendo que en algún momento se acerquen al organismo a presentar documentación física, digamos, ¿está? Pero bueno, eso varía de provincia a provincia. Bueno, Iván dice que justo iba a preguntar sobre convenio multilateral. Está bien, por eso, pero lo que tienen que saber para aprobar sistema, para rendir sistema, es que si trabajan en varias jurisdicciones, se inscriben en convenio multilateral. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer los ejercicios de liquidación de impuestos y los ingresos brutos eh, común nomás para no complicarles la vida. ¿Sí? Bien. Otro de los... Ah, bueno, y el otro organismo, la otra inscripción, es a nivel municipal.
Ahí lo que normalmente ocurre a nivel municipal es que hay que habilitar los locales comerciales. Lo que se conoce por ahí vulgarmente como impuesto de industria y comercio, en realidad normalmente son tasas de habilitación municipal o son tasas vinculadas a la seguridad e higiene, que se supone que es el servicio que presta la municipalidad a la comunidad en general, pero en realidad tiene que ver con el local comercial que se está habilitando, ¿sí? Que se está autorizando a que ejerza esa actividad comercial y se paga por eso tasas, pero hay que inscribirse. Por ahí, si llegamos a tener alguna actividad que no requiere un local comercial, que puede haber, por ahí que tiene que ver con las prestaciones de determinados servicios, por ahí no se hace la habilitación municipal, no se inscribe en la municipalidad, ¿sí? Pero bueno, hay que analizar cada caso puntual. Bien, otra de las tareas que por ahí no se puede realizar, pero sería una de los ideales, es hacer una preparación del presupuesto impositivo. Es decir, un análisis del impacto impositivo o de los costos que van a tener los impuestos en la actividad comercial. ¿Sí? Una proyección de los impuestos. Porque vamos a ir viendo que hay impuestos que se van generando día a día y se van devengando mes a mes, devengando y pagando mes a mes, y tenemos otros impuestos, básicamente el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales, que son impuestos anuales, ¿sí? En esos impuestos anuales, por ahí es donde es más importante tener esta preparación de los presupuestos impositivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el impacto sobre los resultados se va a evidenciar recién a fin de año, o hasta incluso 3 o 4 meses después del cierre del ejercicio. Si bien, por principio de lo devengado, nosotros reconocemos en la contabilidad del ejercicio que generó la ganancia. Pero ahí es más importante hacerle el seguimiento y el presupuesto impositivo, ¿sí? Eh, Sobre todo se evidencia más en el primer o segundo año de la actividad donde todavía ni siquiera se pagan anticipos de impuestos a las ganancias. En los sucesivos, por ahí ese impuesto, una vez que ya está determinada una base, algo vamos a hablar de los anticipos un poquito más adelante, eh, puede ser que quede más balanceada esa situación, pero siempre es un servicio adicional que le podemos brindar a las organizaciones, esa preparación. A ver, vuelvo para atrás. Lo va a hacer la función impositiva. Si está dentro de la organización, lo hará el Departamento de Impuestos, y si está fuera, lo hará el contador externo que cumpla que se esté responsable, se haga cargo de esa función impositiva. Bien, ahora sí, las otras dos tareas son cuestiones que por ahí se ven a menudo, que se ven seguido, que se ven todos los meses, que tiene que ver con la elaboración de los papeles de trabajo de las liquidaciones impositivas y con las presentaciones de las declaraciones juradas, ya sean determinativas de impuestos o informativas. Eh, Esa elaboración de los papeles de trabajo es lo que verdaderamente va a ser la función impositiva. De esos papeles de trabajo van a ser la minuta contable, y esa minuta contable, formando parte de esos papeles de trabajo de las liquidaciones impositivas, es lo que va a tener el impacto en el SIC. ¿Sí? O sea, vamos a ver nosotros ahora que de esos papeles de trabajo nace la minuta contable, lo van a ver en la práctica, digamos. Por ejemplo, cuando hacemos ingresos brutos, voy a analizar la base imponible, ya les voy a decir que es la base imponible, se va a aplicar la alícuota del ingreso, la alícuota del impuesto, perdón, y me va a dar un impuesto determinado, un gasto, menos las retenciones, menos las percepciones, menos algún pago a cuenta, me da el impuesto a ingresar. Bueno, todo eso que yo les estoy diciendo ahora se lleva a cabo en un papel de trabajo que deriva en una minuta contable, y es lo que después se envía a contabilidad para que se reconozca contablemente ese impuesto. Pero ahí tenemos el impacto en la contabilidad, que es uno de los puntos. DDJJ es declaración jurada, Estefanía. ¿Sí?
Por eso les decía, de esos papeles de trabajo nace la minuta contable para el impacto en el SIC. Ahora bien, para que el Estado se entere de que lo que nosotros determinamos como impuesto, tenemos que elaborar y presentar las declaraciones juradas. Esa es una de las características que tienen estos impuestos. IVA, ganancias, ingresos brutos, bienes personales, incluso por ahí la tasa de industria y comercio, de seguridad e higiene, que son todos impuestos o tasas de autodeterminación. ¿Está? O sea, el contribuyente es el que declara el impuesto, el que declara lo que debe pagar, ¿sí? Eh, por eso es que, o sea, yo armo mi papel de trabajo, impacta en la contabilidad, pero para que el Estado se entere, yo tengo que presentar la declaración jurada. A ver, para que ustedes entiendan, yo puedo hacer la posición mensual del IVA, débito fiscal menos crédito fiscal, menos retenciones, menos percepciones, menos el saldo a favor que tenía, y me da un saldo o a pagar o un saldo a favor, lo registro en la contabilidad y está bárbaro eso. Pero tengo en algún momento que presentar la declaración jurada. La presentación de la declaración jurada es justamente una de las obligaciones formales que tengo como contribuyente. ¿Sí? También, y bueno, y lo mismo ocurre con las retenciones o percepciones, que es lo que voy a explicarles en un ratito en el Power siguiente. Eh, También tengo la obligación yo voy haciendo retenciones o percepciones durante todo el mes y tengo la obligación de presentar una declaración jurada para que el Estado se entere de todo lo que les retuve y a quienes les retuve. Por otro lado, tenemos la presentación de las declaraciones juradas informativas, ¿sí? Estas declaraciones juradas informativas, eh, en muchos casos, el mismo Estado obliga a presentar declaraciones juradas que no determinan impuesto, pero sirven para el control. En algún momento se presentaba lo que se conocía como el City Ventas y City Compras. Por eso, si conocen a alguien que trabajaba anteriormente, algún contador, una de las principales declaraciones juradas informativas era ese, el City Ventas y el City Compras. ¿Sí? Que era un detalle, actualmente se llama libro IVA digital y consiste en el detalle de todas las ventas y compras efectuadas. ¿Sí? La realidad es que con la implementación de la factura electrónica, ya sea por web service o a través de la página de AFIP, la mayoría de los comprobantes ya están informados a AFIP. Y AFIP después va teniendo convenios con las diferentes provincias y van teniendo información los organismos de Contralor. Pero antes existían como más regímenes de información. No, bueno, todavía siguen existiendo. Me corrijo ahí porque es algo que supongo, entre comillas, sufrimos por ahí los profesionales que hacemos profesión independiente de la cantidad de regímenes de información. El campo tiene muchos regímenes de información. Informan las hectáreas sembradas, informan los contratos de alquiler, informa las toneladas cosechadas, informa las toneladas acopiadas, ¿está? O sea, es toda información que sirve para el control después, ¿sí? Pero también son declaraciones juradas que no tienen un impacto patrimonial, pero si no se cumplen, si no se presentan, sí van a tener un impacto patrimonial. Y ahora bien, vinculado a esto que les estaba diciendo, que son presentaciones de autodeterminación de impuestos, eh, no es que el Estado se queda confiado de lo que se presentó y ahí se termina el problema, presento, pago y listo, se termina. El Estado tiene la facultad de hacer inspecciones, de hacer verificaciones, ¿sí? Eh, y es responsabilidad o otra de las actividades del subsistema impositivo atender esas inspecciones o verificaciones, ¿sí? Es responsabilidad del área de la función impuestos responder requerimientos. Por ahí puede ser un requerimiento puntual donde se pregunta sobre determinado cliente, sobre determinado productor, proveedor, sobre determinada factura. O sea, la diferencia por ahí entre inspecciones y verificaciones es, por ahí la verificación es algo puntual.
no me cuadra esto con esto, o justificame este movimiento en el banco, estas acreditaciones con tarjeta, se responden esos requerimientos y listo. O incluso puede haber requerimientos hacia un tercero. ¿A qué me refiero? Un cliente mío, XX Sociedad Anónima, está siendo inspeccionado, o sea, tiene una fiscalización en trámite. Entonces me pueden hacer, el AFIP o rentas me puede mandar una circularización, un pedido de información de todas las operaciones que yo hice con esa empresa XX Sociedad Anónima, y es obligatorio, por ley, responder esos requerimientos. ¿Tá? Todo eso es obligación formal. Recibo un requerimiento de AFIP, recibo un requerimiento de rentas, lo tengo que responder. Y si no, puede venir una inspección o una fiscalización integral, se llama, que ya se fiscaliza un determinado periodo de tiempo, un determinado impuesto, y ahí sí hay que presentar más documentación. Los libros IVA compra, los libros IVA venta, documentación de respaldo, las presentaciones de las declaraciones juradas, ¿sí? Comprobantes de retención, me pueden pedir, de percepción, o sea, cada vez piden menos porque cada vez ya está todo más digitalizado y ya lo tienen. Pero el hecho de que lo tienen es justamente que, a ver, para que ustedes imaginen, si yo presento un libro IVA ventas, se supone que ese libro IVA ventas que estoy presentando en una declaración jurada informativa tiene que coincidir con el débito fiscal declarado en la declaración jurada determinativa de IVA. Si no coincide, o si no coincide la factura de venta que yo puse con la de compra que declaró mi cliente, o a la inversa, ahí es que aparecen los cruces, que no cruzan, valga la redundancia, y, y aparecen las fiscalizaciones, ¿sí? De las fiscalizaciones se puede justificar y si el inspector está de acuerdo, se cierra sin interés fiscal, que es lo que no suele ocurrir, y si no, y si hay diferencias, tenemos dos opciones. Se ajustan las diferencias voluntariamente, se hacen las rectificativas, se paga el impuesto si es que corresponde pagar un impuesto y se cierra esa fiscalización, o si el inspector está firme en una posición y el contribuyente firme en la otra, puede ser que lo intimen administrativamente o judicialmente a rectificar y el contribuyente se mantenga firme y bueno, siga avanzando como un juicio administrativo primero hasta después posiblemente llegar a la justicia para la determinación de esa fiscalización. La realidad es que la mayoría de las fiscalizaciones terminan con un cierre de interés fiscal. Bien. Otra de las tareas tiene que ver con la organización del archivo impositivo. O sea, toda la documentación se tiene que archivar. Ya vamos a ver que hay mucho archivo digital. La teneduría de los libros impositivos, esto que yo les decía, el libro IVA compra y el libro IVA ventas, que antes eran manuales, cada vez están tendiéndose todo a la digitalización. O en un simple Excel o con algún programa de algún soft contable, soft de gestión, que me arme los libros IVA compras y los libros IVA ventas. Eso de los libros, si bien tenemos todo un punto, lo van a terminar de comprender en la práctica, con los profes de práctico y haciendo los ejercicios. Van a practicar completar un libro IVA ventas, completar un libro IVA compras, y lo que nos importa es la vinculación de ese libro, que puede ser un libro puramente impositivo, o puede ser un mix de un libro impositivo contable, porque van a ver que se va a asemejar o va a tener datos muy similares de lo que nosotros conocemos como subdiario de compras y subdiario de ventas. Entonces hay una de las formas de combinar ese libro impositivo con el libro contable que conocemos nosotros, que es el subdiario de compras y el subdiario de ventas. Otras de las tareas, controles, controles de vencimiento. Esto es puramente operativo, pero es importante para el cumplimiento de las obligaciones formales y para evitar que se generen intereses, o sea, por la falta de pago. O sea, el vencimiento puede ser tanto de la presentación de la declaración jurada como el pago. Luego va a haber controles de presentación, o sea, cómo está presentado, cómo está liquidado ese impuesto, si está presentada o no la declaración jurada. Y por último,
que en realidad es una función de impuestos, por ahí un poco compartida con fondos, pero el control del pago, ¿sí? Vamos a ver que ya la mayoría de los organismos tienen una suerte de cuenta corriente que se accede con clave fiscal del contribuyente, donde figuran todas las presentaciones de declaraciones juradas hechas, todos los pagos efectuados, y nos da esa posibilidad de controlar todo regularizado, ¿sí? Bueno, otro de los puntos importantes o de las actividades que se llevan a cabo en esta función impositiva tiene que ver con el estudio permanente sobre las normas impositivas que tienen un impacto en el ente. Yo no sé si lo mencioné. ¿Se acuerdan cuando vimos en la unidad 3, si no me equivoco? Porque por ahí me mezclo las unidades en sistema y en medición, que hablábamos de el- las normas contables. Las normas contables, la realidad, las normas contables legales o profesionales, son bastante, si las comparamos con las impositivas, las otras, las contables, son bastante estáticas, si se quiere. O sea, están determinadas, si bien van teniendo una suerte de modificaciones, pero no con la velocidad con la que se modifican las normas impositivas. ¿Tá? Eh, Todos los días prácticamente, por ahí es un poco exagerado, pero día por medio, hay alguna norma impositiva, hay alguna modificación en el cuerpo normativo impositivo, ya sea una ley, ya sea un decreto o ya sean las resoluciones de estos organismos, de rentas, de AFIP, de las municipalidades. Entonces, requiere tener una capacitación y una actualización permanente en estas normas impositivas. Incluso ocurre que, yo les decía, por ejemplo, que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, ¿sí? Se supone, vamos, para hacerlo simple, comienzo ejercicio el 1 de enero, termino el 31 de diciembre. Y tengo que presentar la declaración jurada en abril, depende si es persona física o jurídica, abril, mayo del año siguiente. Eh, Se supone que desde el momento de inicio del ejercicio, 1 de enero del 21, eh, ya estoy entrando en ejercicio, ya estoy generando o no ganancias, que las voy a terminar de determinar en abril, mayo del 2022. Por ahí ocurre que hay normas que surgen y que incluso hay veces que se modifican sobre el final del ejercicio o antes de la declaración jurada de la determinación del impuesto. Entonces, es algo que requiere una actualización permanente, ¿sí? La velocidad con la que se van actualizando las normas es significativa, mucho más significativa de lo que varían las normas contables, ¿sí? Por eso es que lo remarcamos. Eh, bueno, la otra, esta por ahí no es tanto una función de impuestos, sino es que es más una función de fondos, prever los fondos para cancelar estos pasivos, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos el planeamiento financiero impositivo. Pero si bien yo les digo que por ahí es una función de fondos, impuestos es el responsable de informar esos pasivos. ¿Está? O sea, normalmente, por ejemplo, hoy es 15, hoy comenzó a vencer ingresos brutos. El lunes, que es 18, comienza a vencer IVA, que son impuestos que vencen todos los meses. Yo no, o sea, impuestos no puede estar diciéndole a fondos hoy el monto de ingresos brutos a pagar o el lunes el monto de IVA a pagar. Se supone que tiene que haber una previsión previa. O sea, a ver, para que entiendan, no es responsabilidad de impuestos prever los fondos. Es responsabilidad de impuestos informar los saldos a pagar para que fondos pueda prever eso. O, que es el siguiente punto, la siguiente actividad, que es la realización de planes de pago. Sí, a esa sí es una tarea por ahí de impuestos, porque normalmente los planes de pago se suelen hacer en las páginas, ya sea de AFIP, de rentas o de la municipalidad, si está bien actualizado el sistema. Entonces, también en conjunto con fondos,
Si no hay fondos disponibles y se quiere estar al día, se pueden hacer planes de pago. ¿Sí? Bien. Y esto que ya algo habíamos hablado, el archivo, la importancia, la forma de organizar. Ahora cuando veamos la documentación de respaldo, vamos a profundizar por ahí más en el archivo. Y lo que les decía, tendiendo todo al archivo virtual. Al tener que presentar las declaraciones juradas por Internet, todas se presentan ya por Internet, eh, hay veces que no es ni siquiera necesario imprimirlas. Si se las generan a las declaraciones juradas, se guarda el PDF y quedan almacenadas hasta que alguien las pida y se puedan imprimir. Pero en el área de impuestos es una de las primeras que empezó a tomar ese archivo virtual porque la documentación empezó a ser digital, si se quiere. Bien, antes de pasar al resumen ese de las actividades y las vinculaciones. Ah, ahí en las vinculaciones, porque quería explicarle lo que me preguntó Estefanía de retenciones y percepciones. No me acuerdo si era Estefanía. Sí, retenciones y percepciones. Aguantame un ratito más, Estefanía, cuando llegue a la vinculación con subsistema fondos y subsistema ventas, ahí vamos a hablar de retenciones y percepciones. Pero reseñando operativamente, tengo la inscripción, la liquidación, la presentación de la declaración jurada, la registración en los libros impositivos cuando son solamente impositivos, la facturación, fíjense que está marcada de rojo porque si bien es una tarea operativa, pero como la factura es un documento contable, que es donde se perfecciona la venta o la compra, tiene un impacto en el SIC. Pero el hecho de hacer la factura en sí es operativa. Contestar los requerimientos, ¿sí? Todo eso es operativo. Y contable, lo fundamental es el devengamiento, que el devengamiento implica la registración contable, la suscripción de moratorias, en realidad, o de planes de pago. La diferencia, les aclaro por ahí, un plan de pago es una financiación que otorga el Estado, ¿sí? Como cualquier forma de financiación, yo debo 100.000 de IVA, podemos hacer un plan de pago. Actualmente los planes de pago son de 8 cuotas, se establece por sistema, te calculan una tasa de interés y va normalmente con débito automático y se perfecciona ese plan de pago. La moratoria son planes de pago también, si se quiere, pero establecidos por ley. Por ahí los planes de pago son por resolución nomás, pero la moratoria tiene que estar establecida por ley porque normalmente son plazos más largos y lo importante, y que por eso es por ley, suelen condonar intereses, sanciones, o incluso hubo una moratoria que salió hace poco que si te hacías el pago contado, hasta te terminaban condonando una partecita del capital. ¿Tá? Entonces, como va a haber condonación, condonación significa que se va a perdonar, entre comillas, o sea, no se va a cobrar o los impuestos, o los intereses, o las multas, o las sanciones, o el capital. Por eso es que requieren la existencia de una ley. ¿Sí? Eh, Ahí, como en esa moratoria, en plan de pago, también implica una registración contable, es que es una tarea contable. Pero para que diferencie, o sea, la suscripción en sí del plan de pago de la moratoria en sí es operativa, pero como tiene un impacto en el SIC, la tomamos como tarea contable. Bueno, si me determinan multa que tenga un impacto en los resultados, anticipos impositivos que tiene que ver con el pago anticipado de impuestos, pero al ser un pago, tiene que ver también con un impacto en el SIC, controles internos contables, o sea, controles cuando se ve involucrada alguna cuenta contable o algún registro contable, los comprobantes registrables y el archivo. Son todas las tareas contables del subsistema. Ahora bien, ahora sí vamos a hablar de esas vinculaciones operativas con las otras funciones. Tengo tiempo todavía. Primero con recursos humanos. Acá se puede ver dos vinculaciones, voy a empezar por la que está segunda, que dice a su vez informa las novedades del personal afectado a la función impuestos. O sea, la función impuestos va a informar a recursos humanos las novedades de asistencia o no,
algún premio o no, algunas vacaciones o no, alguna licencia o no, para que recursos humanos liquide los sueldos. Pero por ahí lo importante de la vinculación esta entre, pero esa es una vinculación de todos con recursos humanos. Pero la vinculación importante de recursos humanos con impuestos se da porque en algunas ocasiones, dependiendo del monto, el sueldo del personal, hay que practicarle una retención de impuestos a las ganancias. Entonces, personal, lo que hace, o recursos humanos, lo que hace, una vez que liquida el sueldo, se envía a esa liquidación del sueldo a impuestos, a la función impositiva, para que proceda a hacer el cálculo de la retención de impuestos a las ganancias, que es lo que hay que deducir del sueldo. ¿Está? O sea, ahí o lo hace recursos humanos, pero con información que le proveyó impuestos, ¿sí? Entonces ahí se ve esa vinculación de recursos humanos con impuestos. Ahora bien, hoy viene con fondos. La principal es el pago de impuestos, ¿sí? Es el pago de los tributos, que se determina en la declaración jurada, impuestos informa a fondo para que pague los impuestos. Pero previo a esa liquidación de los impuestos, fondos le puede informar las retenciones practicadas. Y ahí explico lo que es una retención, para que la diferencien de percepción. Retención está siempre vinculada a fondos, tanto las retenciones efectuadas como las retenciones sufridas. ¿Sí? ¿Qué es una retención efectuada o practicada? Eso se da, o sea, piensa en retención, estoy reteniendo, me estoy quedando con plata de un tercero. Eso es la retención practicada o la retención sufrida. Entonces, las retenciones, perdón, retenciones practicadas o sí, retenciones efectuadas, retenciones practicadas, efectuadas. Yo me quedo con plata del proveedor. Entonces, fondos al momento de pagar, retiene fondos, retiene plata que tiene la obligación de depositar al Estado. O sea, retengo plata y nace un pasivo. Obviamente que con esas retenciones yo le tengo que informar a impuestos todas las retenciones que efectué, todas las retenciones que practiqué durante todo el mes y el 9, 8, 9 del mes siguiente tenemos que hacer una declaración jurada y pagar. ¿Qué hacemos en esa declaración jurada? Bueno, le retuve 100 pesos a Juan Pérez, 200 pesos a Ramón Ramírez, 1000 pesos a JJ Sociedad Anónima y así. Junto todo lo que retuve y lo pago. Hay veces que ese pago lo tengo que hacer quincenal y hay veces que el pago lo tengo que hacer mensual, depende del impuesto. Pero, para que entiendan, es una retención efectuada o retención practicada al momento de pagarle a un proveedor. Ahora bien, las retenciones sufridas también está vinculada a fondos y yo sufro una retención cuando le estoy eh, cobrando a un cliente. Un cliente a mí me debe 50.000 pesos. En vez de pagarme los 50, en vez de darme un cheque o hacerme una transferencia por 50.000 pesos, me hace una transferencia por 48.000 pesos y me retiene 2.000 pesos de impuesto a los ingresos brutos. ¿Sí? Él fue el que actuó como agente de retención, yo sufrí la retención. Esa retención que sufrí, o sea, fondos esperaba cobrar 50.000. Cobró 48 y le entregaron un comprobante de retención por 2. Se cobró todo el crédito, se cobraron los 50. 48 por retención bancaria, por transferencia bancaria y 2 por un papelito. Es decir, no es un papelito, es un certificado de retención. ¿Sí? Bueno, ese certificado de retención de los 2.000 pesos sirve como pago a cuenta, sirve como una retención sufrida para ingresos brutos. También le tengo que informar impuestos, porque impuestos va a terminar el impuesto a los ingresos brutos, supongamos impuesto a los ingresos brutos 5.000 pesos. Pero como ya tenemos una retención, restamos esos 2.000 pesos de la retención y solo nos falta pagar 3.000. ¿Está? Repito y recapitulo todo. Retenciones siempre vinculadas a fondos.
las efectuadas, yo efectúo una retención cuando le pago a un proveedor. Sufro una retención cuando un cliente me paga un poquito menos. ¿Quedó claro ahí lo que es retención? Todo esto informo impuestos. Bien. Entonces, ahí, gracias, Estefanía. Espero que hayan entendido todos. Pero esa es la retención. La parte operativa se lleva a cabo en fondos y la parte tributaria, o porque tengo que hacer la declaración jurada, o porque lo deduzco en la declaración jurada, se ven impuestos. Y ahora bien, vamos a la vinculación con compras y ventas. Ahí viene Iván, Iván pregunta justo, cuando realizo una venta, el que compra es agente de retención. En realidad, te voy a agregar un poquitito más, Iván, y vas a terminar de entenderlo ahora cuando hable de las percepciones. Cuando yo realice, no importa, no es momento de la venta. ¿eh? Espera que tú estabas leyendo la otra pregunta. Las retenciones, el agente es importante en el cobro de esa venta. ¿Tá? Entonces, a tu pregunta, vos decís, cuando realizo una venta, el que compra es agente de retención. Sí, pero no en el momento que se transforma en vendedor y comprador, sino en el momento en que asume la parte de ser el pagador y yo cobrador. No sé si me explico, no sé quién me preguntó. Iván. O sea, no usaría la palabra venta y compra, sino que usaría pago cobranza. ¿Tá? Recuerden que por ahí se puede dar todo el mismo momento, pero en el ciclo operativo son momentos diferentes. Y ahí Juan Ignacio pregunta cuál es la relación entre esas percepciones y el IVA de débito. Ahí vamos. Voy a explicar percepciones primero para que nos quede claro y ahí vemos su vinculación con el débito y el fiscal y el crédito fiscal. Ahora vinculamos impuestos con la función compras y con la función ventas. Con la función compras, lo primero que yo voy a ver es el IVA crédito fiscal. O sea, a medida que yo voy comprando, se me va generando un crédito fiscal. Y a la inversa, a medida que voy vendiendo, se va generando el débito fiscal, IVA débito. Eso lo vimos en compras, en ventas, y por la confrontación entre el débito fiscal y el crédito fiscal, surge lo que nosotros llamamos como saldo técnico. O por ahí se conoce, lo van a ver más adelante en impuesto, el saldo del primer párrafo, porque es el primer párrafo de un artículo de la ley. Pero es el saldo técnico, la diferencia entre débito fiscal y crédito fiscal. Débito fiscal generado por las ventas, crédito fiscal generado por las compras. Si el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, ese saldo técnico es un saldo técnico a favor de AFIP. ¿Está? Ahora, si el crédito fiscal, o sea, compré más de lo que vendí, el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, es un saldo técnico a favor del contribuyente. La lógica indica que, o sea, un mes, 2 meses, yo puedo tener más compras que ventas. ¿Por qué? Porque estoy empezando y me tengo que estoquear, o porque justo tengo un cambio de temporada, y ustedes sabrán que la temporada se compra, o sea, qué sé yo, ropa, zapatos, se compra antes de que se vende. Entonces, cuando llega la mercadería, tengo mucho crédito fiscal y tal vez todo lo que compré en este mes me demanda 2 o 3 meses de venta. Entonces, puede ser, pero la lógica indicaría, para que un negocio esté funcionando, que a lo largo de la vida el débito fiscal tiene que ser mayor al crédito fiscal, o sea, una cuestión lógica. No puedo comprar eternamente más de lo que vendo, porque ¿de qué vivo? Básico el control, ¿sí? Pero bueno, eso es débitos y créditos. Y a la factura de compra, cuando yo estoy comprando, si mi proveedor es un agente de percepción, me puede agregar un importe adicional en concepto de percepción de impuestos. Vamos a suponer, compro 1.000 pesos de mercadería, 21 pesos de IVA, o sea, el 21%, o sea, 210 de débito, de crédito fiscal, y me percibe
un 3% más de IVA. O sea, 30 pesos, vuelvo a los números, 1000 de compras, 210 de crédito fiscal, 30 pesos de percepción sufrida de IVA. ¿Sí? Esa percepción sufrida, el proveedor me la factura. O sea, en el momento de la compra, él me agrega un importe adicional. La percepción es un incremento en la factura de compra a cuenta del impuesto. O sea, en vez de pagarle 1210, le voy a tener que pagar más adelante 1240. Pero remarco ahí, la percepción, le pague o no le pague esa factura de compra, yo me la puedo tomar. Porque no está vinculada con el pago o con la cobranza. Está vinculado con la compra y con la venta, que es una de las cosas que por ahí a los que son pocos, no pocos, pero no todo el mundo es agente de percepción. Pero una de las cosas que critican por ahí o que se queja la gente de percepción, por ahí hago una venta, le percibo a mi cliente y él no me paga, pero yo tengo la obligación de pagarle al Estado eso que le agregué a la factura. O por ahí yo le doy 30 días de plazo o 60 días de plazo, pero la percepción yo la tengo que pagar al mes siguiente. ¿Sí? Bueno, eso es la compra, una percepción sufrida. Lo mismo puede ocurrir con la venta. Si yo soy agente de percepción y un cliente cuando me compra, yo le hago el grabado, más el IVA, más la percepción realizada. Esa percepción realizada yo la tengo que ingresar al fisco. ¿Sí? Y ahí voy a responder a lo que dice Juan Ignacio. Primero, cuando hacemos la posición de IVA, es débito fiscal menos crédito fiscal, menos algún saldo a favor que pueda tener de meses anteriores. Saldo técnico, ¿sí? Ahí me da el saldo del técnico, o que le digo del primer párrafo. Luego de eso, si me dio a pagar, supongamos, me dio a pagar 50.000 pesos, le deduzco las retenciones sufridas y las percepciones sufridas. Y llego al verdadero impuesto a pagar. ¿Ah? O puede darse el caso, supongamos que el saldo técnico me dé 100.000 pesos y tengo retenciones y percepciones por 150.000. ¿Se puede hacer eso? Total, yo tengo, me va a quedar un saldo a favor de 50.000 pesos en ese ejemplo que les planteo. Son y 20, están por ser. ¿Quedó claro entonces el tema de las percepciones? Las percepciones se evidencian en las facturas de compra y de venta, con independencia de si se pagaron o no se pagaron. Se informan a impuestos para que si son realizadas se haga la declaración jurada y se tiene que pagar esas percepciones efectuadas, y si son sufridas se deduzcan de los propios impuestos. ¿Quedó claro entonces la diferencia entre retenciones y percepciones? Que me responda. Profe, tengo una pregunta. Sí, decime, Lucas. Una vez me plantearon que con eso que dijo del crédito, que por ahí podían tener algunos meses a favor, grandes empresas, como que eso a favor podían darlo clubes o asociaciones, eh, pero no sé si todavía o sea, eso deberían pagar o sigue siendo a favor de la empresa. No entendí muy bien el ejemplo justamente, pero quedé con esa duda. No sé si eso se En puede hacer. IVA, no sé exactamente en qué contexto estabas hablando. En IVA, no conozco casos de que se pueda trasladar ese saldo a favor. Sí puede ser cuando hablabas, o sea, no sé si estabas haciendo referencia a eso, por ejemplo, acá en Chaco, pero tiene que ver con ingresos brutos, que vos podés hacer aportes a clubes o aportes a actividades culturales, que hay todo un programa de sponsorización o de mecenazgo, que en vez de pagar el impuesto, le pagás al club directamente y se te emite un certificado para descontarlo.
pero no tengo presente que yo un crédito, un saldo por crédito fiscal, lo puedo usar para clubes. No sé bien en qué Eso en contexto habrá ingreso bruto sido. me está diciendo. Ingresos brutos, sí. Acá en el Chaco Ah, y ok. Córdoba tiene un régimen parecido. Sí, creo sobre eso era. Puede Entonces, ser eso. Eso sí, eso sí. De IVA no había escuchado nunca. ¿Está? bueno. Una cosa importante que les aclaro antes de responderle ahí a Estefanía otra vez. Eh, ese saldo a favor. A ver, esto lo van a aprender en impuestos. Es importante que después nosotros en contabilidad lo usemos, porque después me puede servir para si me sirve para compensar o no. Si yo tengo saldo a favor técnico, o sea, el primer párrafo, débito menos crédito, solo lo puedo usar para IVA en los meses futuros. Ahora, si el saldo a favor se da por retenciones o percepciones sufridas, o sea, porque me percibieron o me retuvieron, sí lo puedo usar para otros impuestos nacionales, ¿sí? No provincial. Lo puedo usar para ganancias, lo puedo usar para un anticipo de bienes personales. ¿Por qué? Porque el débito y el crédito juegan entre sí nomás. En cambio, la retención y percepción es plata, es ingreso que me sacaron, o sea, que me cobró de más un proveedor o que me sacó un cliente, ¿sí? Estefanía pregunta, ¿percepciones como pago por adelantado un impuesto si es que quiero? No, no es si es que querés. Eh, Te voy a responder, sí es un pago anticipado. Eso sí, te lo voy a responder y es así. Pero no es si querés. Si, si tu cliente es agente de retención, te va a hacer la retención. O si tu proveedor es un agente de percepción, al momento que le compras, te va a percibir. Pero no es una opción. ¿Está? Solamente ocurre que si vos tenés mucho saldo a favor acumulado porque te hicieron muchas retenciones y percepciones, podés pedir, que es otra de las actividades que está listada ahí en lo que vieron ustedes, una constancia de no retención. Entonces puede darte el caso que durante 3 o 4 meses te dan una constancia de no retención o no percepción, vos se la presentás a tu cliente al momento del cobro o al proveedor al momento de la facturación y no te lo van a hacer. Pero no es porque quiera o no quiera, es porque tenés una constancia que te habilita que lo habilita a él en realidad que no te hagan la retención o la percepción. Pero si no, él está obligado. Es más, si la FIB lo designó como agente de retención y no actúa, es grave eso y lo pueden multar y obligarlo a él a pagar lo que no te retuvo a vos. ¿Está? Eh, Eso quiero marcar. ¿Es un pago anticipado? Sí, pero no es optativo, es obligatorio. Bien, bueno. En los últimos 5 minutitos vamos a hablar del impacto. Uy, estoy lejos de lo que quería llegar. Hablo mucho yo. Bueno, impacto en el SIC. Primero, registros impositivos obligatorios. Vamos a ver que, si bien si yo los uso solamente como impositivos, no estoy obligado a rubricarlos. Si los uso como parte de mi sistema indirecto de registración e integro el IVA ventas y el IVA compras como subdiario, ahí sí eh, los tengo que rubricar. Pero no por ser libros impositivos, sino porque son libros contables impositivos. ¿Tá? Otro punto del impacto en el SIC tiene que ver con el plan de cuentas. Voy a tener que usar, o sea, eso lo voy a decidir en realidad si uso o no cuentas simples o cuentas colectivas por impuesto. Sí, obviamente que es aconsejable que las cuentas retenciones o percepciones o saldos a favor use por tipo de impuesto. Por lo que yo les decía, una retención de IVA no la puedo usar como una retención de ingresos brutos o a la inversa, ¿sí? O un saldo a favor de ingresos brutos no lo puedo usar para pagar ganancia, no lo puedo usar para la declaración jurada de ganancia el año que viene. Entonces, es importante que yo en mi plan de cuentas tenga separado lo que es retención, separado lo que es percepción, separado lo que es IVA, ingresos brutos, ganancia, bienes personales, ¿está?
sea, eso es importante tenerlo separado porque no son compensables. Bueno, la documentación de respaldo lo vamos a ver en el punto siguiente, pero yo algo ya les había comentado cuando hablábamos de documentación de respaldo. La mayoría de las documentaciones principales, como las facturas, los tickets, los recibos, tiene que cumplir con requisitos impositivos, ¿sí? Y luego, que lo vamos a ver cuando veamos políticas contables, tiene que ver con los procedimientos de control. Está, yo algo ya les comenté, que en las páginas web de AFIP dice acá, pero también de las páginas de rentas, figuran las retenciones sufridas, figuran los saldos a favor de impuestos, figuran las percepciones sufridas. eh, entonces, me permite a mí hacer control cruzado. Es como si fuera una cuenta corriente con un cliente o una cuenta corriente con un proveedor. Bueno, yo puedo validar porque está separado siempre mes a mes. O sea, normalmente algunas se entienden mejor que otras son más amigables que otras, pero la mayoría de los organismos tienen una suerte de cuenta corriente con los contribuyentes, por impuestos y por periodo. Entonces, es muy útil hacer esos procedimientos de control. Ojo, también cuando estoy haciendo, por ejemplo, una conciliación con un cliente o una conciliación con un proveedor, me pueden surgir esas retenciones. Porque por ahí ocurre, por ejemplo, un cliente que me debe 100.000 pesos y me transfiere 40 un día, después me transfiere 30, después me transfiere 20, me debía 110, supongamos, y me dice, te cancelé todo, y yo sumo todas las retenciones del banco y llegamos a 100. Y como no fue, por ahí no me fue mandando las órdenes de pago que él hacía, o para que yo pueda emitir los recibos, no me fue mandando la constancia de retención. Entonces, en las conciliaciones con clientes o en las conciliaciones con proveedores, también surgen estas retenciones sufridas o retenciones efectuadas. ¿Está? Bien. Bueno, tenía intenciones de avanzar un poquito más, pero hasta acá ya son y 29. Eh, hasta acá los dejo. Eh, vamos a subir esta grabación y seguimos el lunes con hecho imponible, documentación y registros. ¿Está? ¿Alguna duda tienen algo?